Can Yaman ha soltado la bomba. Pero no es una bomba cualquiera, es sobre Demet Özdemir. Y lo que ha dicho sobre su último amor, pero nadie lo esperaba. Prepárense porque esto tiene más giros que una telenovela turca. O sea, ustedes saben que Can y Demet, la pareja que enamoró a medio mundo con Erkencikus, pues, terminaron. Y todos pensábamos que la cosa estaba clara, ¿no? Que ya cada uno por su lado, siguió su vida. Pero ahora, de repente, zas. Can sale a hablar y dice algo que nos deja pensando, muchísimo. Resulta que en una entrevista, le preguntaron por Demet. Y en lugar de hacer la típica respuesta de bueno, fue una etapa bonita, le deseo lo mejor, va y suelta que ella fue su último amor. WTF. Su último amor. ¿Eso suena a que, ya no va a tener más amores? ¿O que ella fue el amor definitivo? ¡Ay, Dios mío! Para ser honestos, yo me quedé con la boca abierta. Pensé, ¿cómo que último amor? ¿Este chico se va a retirar del amor a los 30 años? Ojo, que tampoco es que se le vea con alguien que pueda ser ese último amor, ahora mismo, ¿verdad? Can Yaman, el bombón turco, diciendo que la única y definitiva mujer en su vida fue Demet Özdemir. Es que no cuadra con su fama. Lo que yo creo que está pasando aquí es varias cosas. Una, puede ser que Can esté siendo súper romántico. Quizás la conexión que tuvo con Demet fue tan fuerte, tan única, que él la siente como el amor que marcó un antes y un después. Como el amor de esos que te cambian la vida para siempre. Y quizás él se expresa así, como diciendo, ella fue ese amor que ya no se va a repetir. Pero por otro lado, y esto es puro salseo, ¿eh? Mucha gente dice que esto podría ser una estrategia. Que Can, con su nuevo proyecto en Italia y queriendo posicionarse, quizás busca generar polémica, que se hable de él. Y hablar de Demet, de su historia juntos, siempre funciona. Es como reavivar la llama de esa pareja que la gente adoraba. Es un golazo de marketing, seamos sinceros. Y no se olviden de Demet. Ella ahora mismo está súper feliz con su actual pareja, y se les ve genial. Así que, ¿cómo se tomará ella que su ex, así de repente, la declare su último amor? Imagínense la escena en casa. Cariño, ¿te enteraste de lo que dijo Can? Que yo fui su último amor. Probablemente se ría, ¿no? O quizás le dé un poco de vergüenza ajena. ¿Quién sabe? Pero piensen en la presión que eso le pone a Can, ¿no? Si es el último amor, significa que no puede volver a enamorarse, o que no debería. Y con el tipo de vida que lleva, viajando, rodeado de gente, es como pedirle peras al olmo. Lo más curioso de todo es cómo se interpreta. Para unos, es una declaración de amor eterno. Para otros, es un movimiento para generar buzz. Y yo personalmente me inclino por una mezcla de ambas, pero con un poquito más de picaresca. Can Yaman es muy listo, y sabe cómo jugar con su imagen. Además, que lo diga ahora después de un tiempo, ¿no será para ver la reacción de Demet? ¿Para ver si ella dice algo? Porque si Demet respondiera, ahí sí que tendríamos salseo del bueno. Entonces, ¿qué nos dice esto realmente? Que Can Yaman sigue loco por Demet Özdemir y cree que nunca encontrará a nadie mejor. ¿O que el galán turco sabe perfectamente cómo mantenernos a todos pegados a la pantalla hablando de él? La verdad es que con Can nunca se sabe. Siempre nos sorprende. Pero díganme ustedes, de verdad, viéndolo bien. ¿Creéis que Can Yaman realmente piensa que Demet Özdemir fue su último amor, o es solo una jugada maestra para volver a estar en boca de todos?